¿Y tú? ¿Ya estás preparado, preparada para celebrar Halloween y con tus lecturas de Halloween? Yo hoy quiero conversar de algunos libros de Stephen King de distintos tipos de terror. Bienvenidas y bienvenidos a este canal, yo soy Tania Carolina y ya quedan solo 5 días para celebrar Halloween. Así es que hoy me gustaría comentar un poquitito de algunos libros de Stephen King que a mí me han producido pesadillas. Recuerda que te puedes suscribir, me ayudas un poquitito con eso y también con darle like al video. Voy a partir por el libro Insomnia porque es de los primeros que leí de King. No recuerdo si es el primero o el segundo porque hace muchos años atrás saqué de la biblioteca 2 libros de King que fue Insomnia y Un saco de huesos. Entonces no sé, no recuerdo cuál leí primero. Pero sí recuerdo que este me dio pesadillas. Insomnia es un libro que nos habla de una persona teniendo insomnio. Este hombre tiene más de 70 años y acaba de quedar viudo. Esta situación que está viviendo le produce insomnio, de ahí el nombre, pero no es solo no poder dormir, sino que ¿qué pasa con los sentidos cuando ya no duermes? Pasas días y días sin dormir y empiezas a ver cosas, no sabes si es real o no. Juega muchísimo con eso en este libro Stephen King y yo realmente tuve insomnio mientras lo leía. Por 2 razones. Primero, no podía parar de leer. Necesitaba saber qué pasaba, necesitaba saber qué era lo que veía este hombre. Era real, era paranormal, era fantasía, creación de el protagonista. Entonces estaba muy metida en el libro, así es que estaba en el colegio y hubo varios días que dormí muy poquito y el otro día me iba al colegio muy feliz porque había podido avanzar el libro. Oh, llegó el Salem. Está botando las cosas. Iba diciendo que lo primero era porque necesitaba leer para saber qué pasaba. Lo segundo es que todo lo que le sucede a este hombre, el despertar de sus sentidos por el no dormir, realmente es bien terrorífico. Uno se cuestiona la realidad. Entonces, eso tampoco me dejaba dormir y me hacía tener pesadillas. Entonces, lo poco que dormía eran pesadillas. Pero realmente a mí me encanta eso. No puedo explicar por qué, pero cuando un libro me da pesadillas, es un libro que recuerdo con mucho cariño, porque significa que ese terror llegó a mí. Y además este libro ocurre en Derry, igual que It, aunque no he leído It, pero vi la película. Seguimos con Dolores Claiborne. Este es un libro que creo que da miedo lo que muestra aquí es real, porque quizás más que miedo, yo recuerdo que fue un libro que me perturbó bastante porque las situaciones que vive la protagonista y su familia son súper complejas. La confesión que hace ella de las cosas que ha hecho o el por qué las ha hecho son difíciles. Entonces sí, prefieres un libro que quizás no se vaya tanto por lo paranormal, pero sí en historias reales que se conectan con algo de las energías y con la realidad y el terror de la realidad misma. Este es un buen libro, además es cortito, así es que de lectura rápida. Realmente no recuerdo si tuve pesadillas o no con este libro, pero creo que sí, pero no era por lo fuera de la realidad, sino que por la realidad, porque sabía que las cosas terribles que se contaban realmente podían suceder. Entonces, y suceden, o sea, así que eso fue como lo que más me impactó desde el terror de la realidad que nos muestra este libro. Si te gustan los vampiros y también te gusta Stephen King, seguramente este libro no es una novedad para ti, es El misterio de Salem Slot y en este libro nos encontramos con la historia de vampiros de King, hasta donde sé, quizás hay otro por ahí escondido. Este libro sí me produjo pesadillas, lo recuerdo perfectamente, y había 2 cosas que me hacían temer mientras lo leía. Es un hombre que vuelve al pueblo de su infancia donde vivió una situación de mucho miedo, pero también está viviendo la vida. O sea, nos hablan de lo que pasa en el pueblo, de quizás los miedos que puede tener la gente, de los cuidados que tiene con cierta casa, pero nos habla muy desde lo cotidiano,
mezclado con el miedo que puede sentir la gente en lo cotidiano. Y eso me impactó mucho. Y además lo une con cuando ya comienza el terror en sí, hablando de la casa en la que este chico vivió una situación de terror, el protagonista. Y por otro lado, tenemos realmente la casa, esta casa que da miedo a todo el pueblo, que concentra el terror en sí del libro. Así es que la casa y quienes habitaron la casa. Así es que ahí tenemos como esas dos cosas. Y la mezcla de esas dos cosas, de tener situaciones muy cotidianas fuera del terror de la casa, más la casa, y que de repente se mezclen un poco y vuelvan a separarse, eso a mí me gustó muchísimo y claro que me ha dado terror, porque a veces estaba leyendo y decía, pero esto es muy tranquilo, y resulta que en la noche, pesadillas, y me daba cuenta de cómo había impactado ese miedo en mí, pero es un miedo que está puesto de manera tan sutil en algunos momentos que es genial, llega en lo profundo. Y por último tenemos Apocalipsis, un libro gigante, tiene casi 1600 o un poquito más de 1600 páginas, que nos habla obviamente del terror apocalíptico. ¿Qué pasa si de repente comienza a morir la gente por algún virus o por algo que no se sabe qué es? Y tú quedas vivo y descubres que hay otros que están vivos como tú. Y quieren averiguar qué pasa, pero también quieren sobrevivir. Y en algún punto es la vida de él o la vida tuya. Y tienes que volver a aprender a cómo crear una nueva sociedad porque la sociedad en la que vivías ya no existe. Y entonces algunas personas comienzan a conocer la maldad dentro de ellos y comienzan a transformarse en quienes quizás nunca habrían sido si es que no hubiese ocurrido el apocalipsis. Además, entiendo que hay personajes de acá que siguen en otras historias de King. Ahí no tengo mayor información, lo he leído por ahí, pero eso lo hace muy interesante. Todo extra, este libro se publicó primero como La danza de la muerte en 2 tomos y luego King hizo una revisión de ese libro para reeditarlo y agregó algunas cosas que había sacado y quedó Apocalipsis. Así es que yo no leí La danza de la muerte, que es en realidad el que venía en orden de publicación como yo estaba leyendo, pero preferí leer este que ya estaba más completo con todo lo que el escritor quiso agregar. Y eso es todo por hoy. Ya cerramos con distintos tipos de terror de King. Y cuéntenme si han leído alguno de estos libros, cuál es su tipo de terror favorito y cómo van a celebrar Halloween, para que podamos conversar ahí en los comentarios. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.